La historia de la humanidad a menudo es escrita de acuerdo a los reinados de reyes poderosos. Todos hemos oído de los reyes que gobernaron gran parte de Asia, Europa, África y América Latina. Algunos de ellos conquistaron a tantos enemigos que sus imperios parecían extenderse hasta los confines de la tierra. Y todos ellos tienen al menos una cosa en común. Se han ido, están muertos, no gobiernan más. Sus poderosos ejércitos han desaparecido y su poder se ha desvanecido. Solo ha habido una excepción a esta regla. Hay un rey cuyo poder nunca se ha desvanecido y cuyo reino no tendrá fin. Y por supuesto, su nombre es Jesús. Esta es la quinta lección de nuestra serie Creemos en Jesús y la hemos titulado El Rey. En esta lección veremos cómo Jesús cumple con el oficio del Antiguo Testamento de Rey, gobernando como fiel servidor y como Hijo de Dios. Como hemos visto en lecciones anteriores, en diversas etapas de la historia del Antiguo Testamento, Dios instituyó 3 oficios a través de los cuales administra su reino: los oficios de profeta, sacerdote y rey. Y en la etapa final del reino de Dios, la cual comúnmente llamamos la era del Nuevo Testamento, los 3 oficios encuentran su máximo cumplimiento en Jesús. En esta lección nos centraremos en el oficio de Jesús como rey. Para nuestros propósitos, definiremos a un rey como un ser humano creado por Dios para gobernar en nombre de Dios sobre su reino. Como indica esta definición, Dios siempre ha sido y siempre será el Señor de toda la creación, pero también ha nombrado seres humanos para servir como sus vicerregentes. Estos reyes humanos sirven bajo su mando y avanzan los propósitos y metas de su reino. Con esta definición, básicamente, podremos adquirir muchos puntos de vista del oficio bíblico de rey y de la forma en que Jesús cumple este oficio. Esta lección seguirá el mismo formato de nuestras lecciones acerca de los oficios de profeta y sacerdote de Jesús. En primer lugar, examinaremos el trasfondo del Antiguo Testamento del oficio del rey. En segundo lugar, veremos el cumplimiento del oficio de rey en Jesús. Y en tercer lugar, estudiaremos la aplicación moderna del reinado de Jesús a nuestras vidas. Veamos primero el trasfondo del Antiguo Testamento del oficio de rey como Jesús. En su libro La República, el filósofo griego Platón sostenía la idea de que el mejor gobierno posible es el gobierno de un rey filósofo. En su opinión, los reyes que realmente aman la sabiduría en lugar de la riqueza y el poder dirigen sus naciones hacia un sinnúmero de beneficios. De manera similar, las Escrituras muestran que cuando los reyes de Israel temieron a Dios y siguieron sus preceptos, sus naciones prosperaron bajo la bendición de Dios. Pero lo contrario también es verdad. Cuando se rebelaron contra Dios, la nación entera padeció bajo el juicio de Dios. En este sentido, los reyes de Israel eran fundamentales para el bienestar del reino de Dios en la tierra. Examinaremos el trasfondo del Antiguo Testamento del oficio de rey examinando 3 temas. Primero, los requisitos para el oficio de rey. Segundo, la función de los reyes. Y tercero, las expectativas del Antiguo Testamento creadas para el futuro de la monarquía de Israel. Empecemos con los requisitos para el oficio de rey. En el Antiguo Testamento, Dios reveló los requisitos de los reyes en 2 etapas. Primero, en la ley de Moisés, Dios reveló las normas para la realeza incluso antes de que Israel tuviera un rey. Y en segundo lugar, el pacto con David proporcionó un importante requisito adicional una vez que la monarquía estuvo ya presente. Veamos primero a los principios de la realeza enlistados en la ley de Moisés. Cuando Moisés estaba preparando a la nación de Israel para entrar y conquistar la tierra prometida, les explicó que Dios nombraría un rey sobre ellos, y enumeró 4 principios que deberían guiar al rey que Dios designaría. Escuchemos lo que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 19. Cuando tomes posesión de ella y la habites, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia,
Él escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para ponerlos por obra. Moisés enumeró 4 principios concernientes a los requisitos para la realeza. En primer lugar, dijo que el rey de Israel tenía que ser elegido por Dios. El pueblo no era capaz de elegir un rey que los guiara de la manera que Dios exigía, y ellos no tenían el derecho de conferirle a ninguna persona la autoridad delegada por Dios. Solo Dios podía delegar su autoridad, y solo la delegaría a una persona de su elección. La segunda cosa que Moisés mencionó en Deuteronomio capítulo 17 es que el rey tenía que ser un israelita, es decir, tenía que ser nativo de la nación escogida por Dios. Esto era así para que se cumpliera la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8, en la cual juró que los herederos de Abraham serían reyes sobre su pueblo. El tercer requisito en Deuteronomio capítulo 17 era que el rey tenía que depender de Dios y no de estrategias humanas para asegurar la paz y la prosperidad. Moisés enumeró 4 formas en las que los reyes podrían alejarse de su dependencia de Dios. El rey tenía prohibido aumentar para sí caballos, probablemente debido a la importancia de estos para su ejército. El rey tenía que depender del poder de Dios y no de la fuerza humana a fin de asegurar a la nación. La prohibición de regresar a Egipto se refería a no depender de la protección y provisión de un imperio más grande en lugar de someterse a Dios. La prohibición de tomar para sí muchas mujeres probablemente se aplicaba específicamente a las alianzas políticas forjadas a través de matrimonios arreglados. Estas eran un problema no solo porque hacían a Israel dependiente de otros países y no de Dios, sino también porque las esposas extranjeras eran propensas a servir a dioses extranjeros y de tentar al rey a hacer lo mismo. Y el mandato en contra de la acumulación de plata y oro en abundancia probablemente se refería a los impuestos injustos. No estaba mal que el rey fuera rico, pero volverse rico por oprimir al pueblo de Dios era un acto criminal. En conjunto, todas estas restricciones aseguraban que el rey dependiera de Dios para el éxito de su reinado y la seguridad de la nación. El cuarto punto en el que Moisés hizo hincapié en Deuteronomio capítulo 17 fue que el rey estaba obligado a demostrarle a Dios su fidelidad al pacto al recibir, copiar y meditar en la ley del pacto de Dios. Estas acciones estaban diseñadas para cultivar la reverencia personal, la humildad apropiada y el gobierno fiel. Después de haber visto los requisitos de la realeza revelados por Moisés, estamos listos para considerar un requisito adicional que Dios estableció en su pacto con David. Dios estableció su pacto con David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 8 al 16 y sus términos son mencionados en pasajes como Salmos 89 y 132. Este pacto establece a los descendientes de David como la dinastía permanente de Israel. Dios demostró gran benevolencia con David e Israel, asegurando que los descendientes de David reinarán y que Israel gozará de la estabilidad de la sucesión dinástica. Escuchemos las promesas del pacto de Dios a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 8 al 16. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y te he dado nombre grande. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. De acuerdo con este pacto divino, Dios añadió un nuevo requisito para los reyes de Israel. A partir de entonces, el pueblo de Dios debería ser conducido por un descendiente de David. Solo su casa podría reclamar el gobernar legítima y perpetuamente sobre toda la nación. Ya en el libro de Génesis, Dios bendijo a la tribu de Judá con la realeza de Israel.
El cetro no se apartará de Judá, dijo Jacob en Génesis capítulo 49. Como David era de la tribu de Judá, la promesa de Dios a David fue el cumplimiento de esa bendición en Génesis. Dios siempre quiso que algún día Israel tuviera un rey de la tribu de Judá. Debido a la obediencia y devoción a Dios de David, Dios prometió que la realeza de Israel estaría perpetuamente trazada por la línea de David. Ninguna persona jamás podría legítimamente pretender ser rey de Israel a menos que fuera de la casa de David. Esta es la razón por la que era tan importante para los escritores del Evangelio demostrar no solo que Jesús fue llamado por Dios, sino que era descendiente directo de David y podía reclamar legítimamente el trono de David. Ahora que hemos visto los requisitos de la realeza, pasemos a nuestro segundo tema, la función de los reyes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los reyes de Israel ejercían un gobierno fiel sobre el pueblo de Dios al ejecutar y administrar la ley de Dios. Como hemos visto en lecciones anteriores, era común que los emperadores poderosos del antiguo cercano oriente conquistaran y controlaran reinos más débiles haciéndolos sus siervos o vasallos. Estos emperadores normalmente administraban sus relaciones con sus vasallos a través de tratados o convenios que requerían que los vasallos sirvieran al emperador sometiéndose a sus leyes. Y lo mismo ocurría en la relación de Israel con Dios. Toda la nación era responsable de obedecer el pacto de Dios y el rey debía garantizar que lo hiciera. Los reyes hacían a sus pueblos responsables ante la ley del pacto de Dios de muchas maneras. Pero para nuestros propósitos en esta lección, nos centraremos en lo que Jesús llamó los asuntos más importantes de la ley. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 23, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. De acuerdo a Jesús y en contraste con el enfoque de los fariseos en las ceremonias y rituales, las características más importantes de la ley son la justicia, la misericordia y la fe. Consideraremos las formas en las que los reyes del Antiguo Testamento ejecutaban y administraban las leyes de Dios de acuerdo a cada una de estas características tan importantes. En primer lugar, veremos la responsabilidad del rey de hacer cumplir la justicia. En segundo lugar, veremos que el rey debía aplicar misericordia. Y en tercer lugar, nos centraremos en el hecho de que el rey debía promover la fidelidad. Veamos primero la función del rey de hacer cumplir la justicia. En el contexto de las responsabilidades del rey, la justicia se puede definir como juzgar a cada persona como se merece de acuerdo con la ley de Dios. Los reyes de Israel debían aplicar la justicia de Dios por lo menos en dos niveles diferentes. Primero, ejecutaban la justicia internacional de Dios, haciendo cumplir la ley de Dios entre Israel y otras naciones. Una forma en la que los reyes ejercían la justicia a una escala internacional era negociando con otras naciones, como lo hizo Salomón con Hiram, rey de Tiro, en Primera de Reyes capítulo 5 versículos 1 al 12. Los reyes también ejercían la justicia internacional a través de la guerra. Lo hicieron mediante el castigo a las naciones impías que Saúl llevó a cabo en Primera de Samuel capítulo 14 versículos 47 y 48. Y que David llevó a cabo en 2 de Samuel capítulo 8 versículos 1 al 13. El rey también defendía a Israel cuando era atacado, como lo hizo David en 2 de Samuel capítulo 5 versículos 17 al 25 y como lo hizo Ezequías en 2 de Reyes capítulo 19. El Salmo 2 resume la justicia que los reyes de Israel fueron a ejercer a las naciones que se rebelaron contra ellos y contra el Señor. Escuchemos lo que el Salmo dice en los versículos 6 al 12. El Señor dijo: Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje,
y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Estos versículos siguen la costumbre del antiguo cercano oriente de referirse al emperador como padre y al rey vasallo como hijo. En este caso, Dios era el emperador y el rey davídico era el hijo. Y el plan de Dios para el mundo era que las naciones sirvieran y obedecieran al rey davídico. Debían temerle y honrarle porque él era el instrumento de Dios para la justicia en el mundo. En segundo lugar, los reyes también eran responsables de ejecutar la justicia de Dios a escala nacional dentro de Israel. Los reyes ejercían la justicia nacional al guiar al pueblo especial de Dios en obediencia a su ley. Esto incluía actos como prever el bienestar y la protección de los débiles, como podemos ver en Proverbios capítulo 29, versículo 14. Defenderse de los malvados como David lo ejemplificó en 2 Samuel capítulo 4, versículos 9 al 12. El proceso jurídico de delincuentes como en 2 de Reyes capítulo 14, versículo 5, y el establecimiento de la estabilidad para el crecimiento y la prosperidad de los ciudadanos, como enseña el Salmo 72. Por otra parte, los reyes no debían distorsionar la justicia a favor de los ricos o de los pobres, los poderosos o los débiles. Las Escrituras hablan del papel de los reyes en muchos lugares, incluyendo Levítico capítulo 19, versículo 15, e Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Observando una vez más desde la identificación que Jesús hace de los asuntos más importantes de la ley, veamos que una segunda forma en la que los reyes aplicaban la ley de Dios era con misericordia. La misericordia es la imitación de la compasión de Dios hacia sus criaturas. Dios a menudo trata a sus criaturas con indulgencia cuando han pecado, comprendiendo su debilidad. Él les concede cosas buenas en la vida y les alivia del sufrimiento simplemente porque le agrada ser bueno con lo que Él ha hecho. Las Escrituras hablan de la misericordia de Dios en muchos lugares, como en el Salmo 40, versículo 11, el Salmo 103, versículo 8, y en Jonás capítulo 4, versículo 2. Al igual que con el tema de la justicia, destacaremos el hecho de que los reyes debían mostrar misericordia en al menos dos ámbitos, comenzando con las relaciones internacionales. A nivel internacional, los reyes aplicaron la misericordia a las naciones y las personas que se sometieron al Dios de Israel. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 10, versículo 19, muchos vasallos de uno de los enemigos de Israel recibieron la misericordia de David cuando hicieron la paz con él. Y en 2 de Samuel capítulo 10, versículos 1 y 2, David le mostró compasión al rey de los amonitas. Por otra parte, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que las naciones gentiles se someterían finalmente a Jerusalén. Traerían tributo a la capital del reino de Dios y recibirían misericordia y protección del Rey de Dios. Estas cosas fueron profetizadas en pasajes como Isaías capítulo 60 versículos 1 al 22 y el capítulo 66 versículos 18 al 23, Miqueas capítulo 4 versículos 1 al 8 y Sofonías capítulo 2 versículo 11. Por supuesto, como hemos visto en nuestra discusión de justicia, Dios no siempre quiere mostrar misericordia, y a veces exigía que el rey retuviera la misericordia hacia las naciones impías. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 5 versículos 17 al 25, Dios instruyó a David para destruir a los filisteos, lo cual David cumplió sin piedad. Su maldad era tan grande que no fueron perdonados. Por lo tanto, parte de la responsabilidad del rey consistía en discernir cuando Dios quería que mostrara misericordia y cuando Dios quería que la retuviera. Además de mostrar misericordia en las relaciones internacionales, el rey también era responsable de administrar la ley de Dios, mostrando misericordia a nivel nacional. Debido a que el rey era vasallo de Dios, tenía la obligación de tratar al pueblo de Dios de la misma manera en la que Dios lo trataría, con benevolencia. Como leemos en Oseas capítulo 6, versículo 6, Dios quería que su pueblo mostrara misericordia, incluso más de lo que quería los sacrificios exigidos por la ley.
Esto no se debe a que la ley de Dios no sea importante, sino a que la misericordia es uno de los asuntos más importantes de la ley. Por esta razón, un rey misericordioso era un líder ideal, que reflejaba el patrón del propio cuidado de Dios. David ejemplifica esto en pasajes como 2 de Samuel capítulo 19, versículos 18 al 23, donde mostró misericordia a los enemigos que se sometían a él. Además de la justicia y la misericordia, la tercera forma en la que el rey debía ejecutar la ley de Dios era promoviendo la fidelidad a Dios. La fidelidad se puede definir como la lealtad a Dios demostrada a través de la sincera confianza y obediencia. La fidelidad implica creer que Dios es quien Él dice que es, sirviéndole con lealtad a Él y a ningún otro Dios y ofreciéndole obediencia amorosa. Como lo hicimos con los temas de justicia y misericordia, consideraremos dos formas en que el rey estaba obligado a promover la fidelidad. Comencemos con el escenario internacional. Los reyes de Israel debían guiar al pueblo de Dios a serle fiel a Dios para que las naciones vecinas se arrepintieran de su idolatría y pecado y empezaran a servir a Dios. Los reyes cumplían este rol especialmente mediante el establecimiento de la adoración fiel en la nación de Israel, tal como lo vemos en la oración de Salomón en la dedicación del templo en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 41 al 43. Este mandato mundial de discipular y disciplinar a las naciones también se indica en pasajes como Salmo 72, versículos 8 al 11 y Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Además de promover la fidelidad a Dios internacionalmente, el rey también debía fomentar la fidelidad a nivel nacional. El rey debía promover la fidelidad dentro de la nación de Israel en particular, garantizando y proveyendo pureza a la adoración. Los buenos reyes proporcionaban recursos y planes para la adoración, organizaban al personal y con frecuencia desempeñaban un papel importante en las celebraciones públicas de adoración. Por ejemplo, David hizo estas cosas en Primera de Crónicas capítulo 15, 16 y 23 al 28. El compromiso del rey para promover la fidelidad de Israel afectó a la nación de manera profunda. Porque él era el representante de la nación ante Dios, las personas a menudo experimentaban bendiciones mayores bajo el liderazgo de los reyes fieles y juicios más severos bajo reyes infieles. Dios bendijo a los reyes fieles con la prosperidad de Israel y la expansión física de sus fronteras. Los reyes infieles también eran castigados. De hecho, el libro de Reyes culpa la desobediencia de los reyes de Israel parcialmente del exilio de Judá. Escuchemos las palabras de Dios al rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 9, versículos 6 y 7. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Lamentablemente, no todos los reyes de Israel y Judá le eran fieles a Dios, y la gente a menudo sufría como resultado. Pero incluso cuando el templo había sido descuidado o el pueblo había caído en la idolatría, los reyes fieles eran a menudo capaces de reformar y restablecer la adoración de la nación. Vemos esto con Ezequías en 2 de Reyes capítulo 18 versículos 1 al 8 y con Josías en 2 de Reyes capítulo 22 versículo 1 al capítulo 23 versículo 25. Sus esfuerzos de reforma animaban e incluso producían la fidelidad del pueblo de Dios, y por lo tanto alentaban a Dios a bendecir a la nación durante sus reinados. Después de ver los requisitos y las funciones de los reyes del Antiguo Testamento, estamos listos para estudiar las expectativas que el Antiguo Testamento creó para el futuro de la monarquía en Israel.
El Antiguo Testamento creó muchas expectativas para los futuros reyes, especialmente para un rey especial mesiánico que fue profetizado para alcanzar el objetivo de establecer el reino de Dios en la tierra. Y por supuesto, el Nuevo Testamento revela que este rey mesiánico era Jesús. Por lo tanto, debemos ver en detalle estas anticipaciones del Antiguo Testamento. Veremos las expectativas para el futuro de la monarquía en Israel, que fueron creadas por dos fuentes. Primero, el desarrollo histórico de la realeza en el Antiguo Testamento, y segundo, las profecías específicas de un futuro rey de Israel. Primero, veamos las expectativas creadas por el desarrollo histórico de la realeza. Empezaremos observando el papel fundamental del reinado humano en el plan de Dios antes de la monarquía en Israel, desde los días de la creación hasta el tiempo de los jueces de Israel. Cuando Dios creó el mundo, puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que sirvieran como sus vicerregentes sobre la creación. Dios indicó este papel de la humanidad en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde planeó y creó a Adán y a Eva a su imagen. En los días del Antiguo Testamento, términos como imagen de Dios, semejanza de los dioses e hijo de Dios se utilizaban comúnmente para referirse a los reyes y emperadores. Esta terminología expresa la creencia de que los reyes eran representantes o virreyes de sus dioses en la tierra. Era trabajo del rey asegurar que la voluntad de su Dios se llevara a cabo en la tierra. Por lo tanto, cuando la Biblia llama a Adán y a Eva imágenes de Dios, quiere decir que Dios designó a toda la raza humana a ser sus virreyes en la tierra. En un sentido más amplio, todos los seres humanos fueron creados para vivir como la realeza, como reyes siervos de Dios que se asegurarían de que su voluntad se hiciera en la tierra. La idea de que las imágenes divinas eran figuras de la realeza ayuda a explicar Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios le dio este mandato a nuestros primeros padres. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios quería convertir toda la tierra en su reino, así que nombró a sus vicerregentes, la raza humana, tanto para llenar el mundo con imágenes adicionales de Dios como para ejercer dominio o gobernar sobre toda la creación. Este mandato a menudo es llamado el mandato cultural, porque nos manda a construir el reino de Dios mediante el establecimiento de culturas y civilizaciones alrededor del mundo. Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, ellos y sus descendientes se alejaron muchísimo de sus responsabilidades originales, por lo que Dios juzgó a la humanidad pecadora en el diluvio de Noé. Aún así, Dios no canceló la función real que tiene la humanidad en el mundo. Después de que Noé y su familia salieron del arca, Dios reafirmó el mandato cultural, mandándole a todas sus imágenes reales a difundir una civilización que honrase a Dios por todo el mundo. Pero el virreinato de la humanidad cambió de forma significativa en los días de Abraham. Dios redimió a Abraham y lo hizo el padre de su pueblo escogido, Israel. Aunque todos los seres humanos todavía eran vicerregentes de Dios en un sentido general, el Señor escogió a Abraham y su descendencia para ser el primogénito de todas las familias de la tierra. Dios hizo un pacto especial con Abraham en Génesis capítulos 15 y 17, lo que indica que Israel tenía el privilegio real especial de la construcción de una nación santa para Dios. Y esta nación sería el punto de partida para la difusión de la voluntad de Dios para todas las naciones. Más adelante en la historia, Dios comenzó a cumplirle a Abraham sus promesas, enviándole a su pueblo Israel a Moisés y a Josué para conducirle. Bajo su gobierno, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le permitió conquistar Canaán, la tierra prometida donde se convertirían en una gran nación de imágenes redimidas y santas de Dios. Tristemente, Israel no pudo completar la conquista de Canaán. Así que después de la muerte de Josué, se deshizo la unidad nacional y varios jueces y levitas locales llevaron a las tribus a tiempos de muchos problemas. Aunque Dios bendijo a Israel durante estos años, el liderazgo de los jueces y de los levitas no era el adecuado para que Israel tuviera éxito como la nación líder de las imágenes reales de Dios. El autor del libro de Jueces expresó esto con claridad a lo largo de su libro.
Escuchemos el último renglón de su libro en Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Comentarios muy similares aparecen en Jueces capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1 y en el capítulo 19, versículo 1. Estas repeticiones hacían hincapié que Israel podría avanzar como nación elegida de Dios solo bajo el gobierno de un rey justo que serviría como vicerregente especial de Dios. Ahora que hemos visto los orígenes de la realeza humana en los días previos a la monarquía en Israel, pasemos a los hechos históricos durante la monarquía en Israel. Según 1 Samuel capítulo 8 versículos 5 al 20, al final del periodo de los jueces, la nación de Israel envidiaba la estabilidad y el orden que los reyes proveían a las naciones circundantes, por lo que no quisieron esperar a que Dios levantara un rey en su propio tiempo, exigiéndole a Dios que les diera un rey inmediatamente. En respuesta a esto, Dios designó a Saúl como el primer rey oficial de Israel. Ahora bien, es importante darnos cuenta de que el deseo de Israel de tener un rey humano no era en sí mismo un deseo pecaminoso. En el pasado ya Dios le había revelado que planeaba que Israel se convirtiera en una nación poderosa con un gran rey humano. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 6, Dios le prometió a Abraham que entre los reyes se incluiría a sus descendientes. En Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10, Jacob bendijo a su hijo Judá al anunciar que uno de los descendientes de Judá gobernaría como rey de Israel. Y como hemos visto anteriormente en esta lección, Moisés incluso prescribió regulaciones para los reyes de Israel en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 19. Incluso, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, poco antes de que Israel presionara a Dios para que les diera un rey, Ana, que era justa, ofreció una oración profética para que Dios finalmente estableciera un rey justo sobre su pueblo. Pero a pesar de los buenos planes de Dios para la monarquía en Israel, la nación pecó al negarse a confiar en Dios y esperar en Él. Y la designación de Saúl como rey hecha por Dios estaba destinada en parte a disciplinar a la nación por este pecado. Y aunque Saúl hizo avanzar a Israel de cierta manera, su rebelión contra Dios hizo que el Señor lo destituyera a él y a su familia. Pero Dios en su gracia le dio a Israel el tipo de rey que necesitaba tras el fracaso de Saúl, levantando a David como rey. Como el resto de la humanidad caída, David era pecador, pero también era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Y Dios le dio la facultad de unir a la nación, derrotar a sus enemigos y darle seguridad y prosperidad a Israel. Por otra parte, Dios hizo un pacto con David para que sus descendientes siempre gobernaran sobre Israel como su dinastía real permanente. Podemos leer sobre este pacto en pasajes como 2 de Samuel capítulo 7, 1 de Crónicas capítulo 17 y Salmos 89 y 132. Cuando David murió, su hijo Salomón heredó su trono. En muchos sentidos, el reinado de Salomón fue la cúspide de la historia de los reyes de Israel. Él amplió el territorio de Israel y aumentó la riqueza y buena reputación de Israel. Tristemente, también transgredió gravemente la ley de Dios al adorar a los dioses de sus esposas extranjeras. Por lo tanto, el Señor dividió el reino en los días de Roboam, hijo de Salomón. Y las generaciones que siguieron fueron aún más infieles a Dios, de modo que con el tiempo, tanto Israel como Judá cayeron bajo el juicio de Dios y fueron expulsados de sus tierras. El reino del norte de Israel fue conquistado por Asiria en el año 723 o 722 a.C., y el reino del sur, Judá, fue conquistado por Babilonia en el año 587 o 586 a.C. El último rey legítimo fue el descendiente de David, Joaquín, también conocido como Jeconías, quien fue destituido y apresado en el año 597 a.C. Al final del período monárquico, Dios ya había revelado mucho sobre la realeza humana. En un sentido amplio, todos los seres humanos eran virreyes de Dios sobre la tierra. En un sentido más estricto, la nación de Israel celebró un virreinato especial como la familia sagrada de la humanidad que serviría de modelo para otras naciones. Y en el sentido más estricto, los descendientes reales de David ocuparon el cargo de jefes, de vicerregentes de Dios.
Dios ordenó a los hijos de David que guiaran a los israelitas y al resto del mundo para hacer la voluntad del Rey Supremo, Dios. Ahora que hemos visto el desarrollo histórico del oficio de rey antes y durante la monarquía de Israel, exploraremos el periodo posterior a la monarquía, cuando Israel y Judá vivían en exilio y no había rey davídico. Aunque los babilonios habían destruido Jerusalén y habían eliminado al heredero de David de su trono, el emperador persa Ciro conquistó Babilonia y decretó que los israelitas podían volver a la tierra prometida. Podemos leer acerca de este desarrollo en 2 de Crónicas capítulo 36 y Esdras capítulo 1. Los años siguientes al edicto de Ciro es comúnmente llamado el periodo de la restauración. Los que regresaron consagraron nuevamente el altar de Dios, construyeron un nuevo templo y reconstruyeron los muros de Jerusalén. Al principio, en Ageo capítulo 2 versículos 21 al 23, el profeta Ageo incluso le dijo al remanente restaurado que si eran fieles, Dios podría nombrar al trono de David a su gobernador Zorobabel, quien era descendiente de David. Pero no fueron fieles a Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento termina solo con un remanente de israelitas viviendo en la tierra prometida, teniendo que posponer su esperanza de gloria. En el tiempo transcurrido entre el Antiguo y Nuevo Testamento, la apostasía de Israel continuó retrasando la restauración de la monarquía en Israel. El imperio griego derrotó al imperio persa y tomó el control de los hijos de Israel en Palestina. Y más tarde, el imperio romano derrotó a los griegos y se hizo cargo de la tierra prometida. Durante todo este tiempo, Israel no tuvo un rey ordenado por Dios. El lamentable estado de Israel bajo la opresión de los asirios, los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos muestra algo muy claro. El reinado de un hijo justo de David era importantísimo para el futuro. Israel necesitaba un rey davídico para que le ayudara a cumplir su papel en el mundo como el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, el pueblo fiel de Dios continuó esperando con interés el momento en el que Dios cumpliría su pacto con David al enviar a un rey davídico justo para liberarlo de sus opresores y para extender la voluntad de Dios sobre el mundo entero. Ahora que hemos visto el desarrollo histórico del oficio de rey, consideremos las expectativas para el futuro de la monarquía que surgió de las profecías específicas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene demasiadas profecías sobre el futuro de la monarquía en Israel como para mencionarlas todas. Por eso, para los propósitos de esta lección, solo mencionaremos 4 temas importantes. En primer lugar, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Dios restauraría la dinastía davídica. Los profetas dijeron que con el tiempo Dios enviaría a un hijo de David que sería justo para restaurar la monarquía davídica de Israel. Esto lo vemos en muchos pasajes, incluyendo el Salmo 89, Isaías capítulo 9, versículo 7 y capítulo 16, versículo 5, Jeremías capítulo 23, versículo 5 y el capítulo 33, versículos 25 y 26, y Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24. A modo de ejemplo, escuchemos lo que Dios dijo por medio del profeta Amós en Amós capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En segundo lugar, los profetas predijeron que este futuro hijo de David le daría al pueblo de Dios libertad y victoria sobre sus enemigos. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo hablaban del momento en el que Dios intervendría drásticamente en la historia, venciendo a sus enemigos en nombre de su pueblo fiel. Dios prometió enjuiciar a todos los que se oponían a su camino, incluyendo a los infieles dentro de Israel. Y los profetas continuamente asociaban tal victoria con el futuro heredero del trono de David, el cual actuaría como el gran vicerregente de Dios. Estas expectativas fueron profetizadas en pasajes como el Salmo 132, versículos 17 y 18, Isaías capítulo 9, versículos 4 al 7, Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 17,
Ezequiel capítulo 34, versículo 2 y Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 10. Por ejemplo, escuchemos esta profecía en Jeremías capítulo 30, versículos 8 y 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En tercer lugar, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que este futuro hijo de David establecería un reino eterno. Los profetas del Antiguo Testamento enseñaban con regularidad que cuando el gran hijo de David reinara sobre Israel, Israel disfrutaría las bendiciones de Dios para siempre. El reinado del rey davídico haría la tierra como el cielo, y su gente viviría con paz duradera y con prosperidad. Esta expectativa aparece en pasajes como Isaías capítulo 55 versículos 3 al 13 y Ezequiel capítulo 37 versículos 24 y 25. Por ejemplo, escuchemos qué dijo Isaías acerca del futuro hijo de David en Isaías capítulo 9 versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en cuarto lugar, los profetas también enseñaron que este futuro hijo de David establecería un reino en todo el mundo. El futuro reinado davídico sería ilimitado, no solo en el tiempo, sino también en lo geográfico. Se ampliaría hasta ocupar toda la tierra. Todos los que se arrepintieron de sus pecados disfrutarían de sus bendiciones, independientemente de su nacionalidad u origen étnico. Vemos ejemplos de esto en Salmos 2, 68, 72, 110 y 122. Escuchemos la manera en la que Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 describe este aspecto del futuro rey y de su reino. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El Antiguo Testamento termina con grandes esperanzas para el futuro de la monarquía. Dios enviaría a un hijo especial de David, a un vicerregente supremo. Él derrotaría a todos los enemigos del pueblo de Dios, y en la tierra establecería un reino eterno para que todo el mundo se someta a su imperio. Este reino cumpliría el propósito original de Dios para la humanidad. Como imagen de Dios, cumpliría el propósito original de Dios para Israel. Cumpliría el propósito original de Dios de establecer el trono de David. El Hijo justo de David convertiría el mundo entero en el reino de Dios, y lo purgaría de todo mal, y establecería la paz y la prosperidad de todo su pueblo para siempre. Después de haber explorado el trasfondo del Antiguo Testamento del oficio de rey, estamos listos para pasar a nuestro segundo tema importante: el cumplimiento del oficio de rey en Jesús. El Nuevo Testamento enseña claramente que Jesús es el rey davídico prometido por el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los magos le describieron como el rey de los judíos en Mateo capítulo 2, versículo 2. Los discípulos de Jesús le atribuyeron títulos reales como Mesías o Cristo, en pasajes como Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Fue llamado el rey de Israel en Juan capítulo 1, versículo 49. Y lo más importante, justo antes de su muerte, Jesús afirmó ser el rey mesiánico prometido por el Antiguo Testamento. Escuchemos su conversación con Poncio Pilato en Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Encontramos relatos similares en Marcos capítulo 15, versículo 2, Lucas capítulo 23, versículos 1 al 3,
y Juan capítulo 18, versículos 33 al 37. Aunque Jesús no ascendió al trono de Israel durante su ministerio terrenal, el Nuevo Testamento enseña claramente que Él realmente es el rey davídico prometido, y volverá en el futuro para cumplir todas las expectativas del Antiguo Testamento que se tenían para el trono de David. Examinaremos el cumplimiento del oficio de rey en la persona de Jesús de tal manera que corresponda con nuestro estudio del trasfondo del Antiguo Testamento de este oficio. En primer lugar, veremos que Jesús cumplió con los requisitos para el oficio de rey. En segundo lugar, notaremos que Jesús modeló la función de los reyes. Y en tercer lugar, exploraremos las formas en que Jesús cumplió con las expectativas del Antiguo Testamento creadas para el futuro del servicio real. Empecemos con los requisitos que cumple Jesús para ser rey. Hemos visto anteriormente que la ley de Moisés enumeró 4 requisitos para los reyes. En primer lugar, el rey tenía que ser elegido por Dios. En segundo lugar, tenía que ser un israelita. En tercer lugar, tenía que depender de Dios para el éxito y la seguridad. Y en cuarto lugar, tenía que mantener un pacto de fidelidad en su gobierno y en su vida personal. Y más allá de estos requisitos, el pacto con David especifica que el rey tenía que ser hijo de David. En este punto de nuestra lección, veremos cómo Jesús cumplió con todos estos requisitos, comenzando por ser elegido por Dios. Como hemos visto antes, Dios es el gran soberano y emperador de toda la creación, y el rey de Israel era el rey siervo o vasallo sobre la nación santa y especial de Dios, Israel. Y como solo Dios puede delegar su autoridad, Él mismo tuvo que elegir a todos los reyes legítimos que habrían de recibir y ejercer una parte de la autoridad de Dios sobre su pueblo. Jesús se encontró con este requisito porque Dios lo escogió y designó para ser rey de Israel. Vemos esto en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, y en el anuncio del nacimiento de Jesús que le hizo el ángel Gabriel a María. Escuchemos las palabras de Gabriel a María en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios dejó muy claro que Él había elegido a Jesús para ser el rey de su pueblo. El segundo requisito para ser rey era que éste tenía que ser israelita. No hace falta decir que Jesús cumplió con el requisito de ser israelita por haber nacido en una familia israelita. Su milagrosa encarnación en el vientre de la Virgen María hizo de su nacimiento un evento inusual, pero seguía siendo el hijo de José y María legalmente, y un miembro con derechos y obligaciones de la comunidad del Pacto de Israel. Esto es confirmado por las genealogías de Jesús en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, y también por pasajes como Romanos capítulo 9, versículo 5, que hablan de que Jesús era verdaderamente de ascendencia israelita. El tercer requisito en el Antiguo Testamento era que el rey tenía que depender de Dios, y no de estrategias humanas para asegurar la paz y la prosperidad. Jesús cumplió este requisito porque dependía por completo del poder de Dios para establecer la seguridad y la prosperidad de su pueblo. Él no trató de hacer alianzas con Herodes, ni con Pilato, ni con cualquier otro gobierno humano. En cambio, se apoyó en la autoridad y el poder de Dios para establecer y mantener su reino, como vemos en pasajes como Juan capítulo 13, versículo 3, y el capítulo 19, versículos 10 y 11. El cuarto requisito establecido en el Antiguo Testamento para cumplir con el oficio de rey que Jesús cumplió fue el de mostrarle a Dios fidelidad al pacto, a través de su relación con la ley del pacto de Dios. La fidelidad a la ley de Dios que Jesús tuvo se ve en muchos aspectos,
pero sobre todo en su adherencia a su significado original y en su dedicación a cumplir todo lo que la ley requería. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulos 5 a 7, Jesús repetidamente hizo énfasis en el significado original de lo escrito en la ley, en contraste con las enseñanzas orales de lo que los maestros de la ley decían. Además, dijo específicamente que él había venido a cumplir hasta el último detalle de la ley. Escuchemos lo que dijo en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El apóstol Pablo le hizo eco a esta idea en Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4, en donde dijo que Jesús había realmente cumplido con toda la ley, no solo para sí mismo, sino también por nosotros. El quinto requisito del Antiguo Testamento que Jesús cumplió fue que él era un hijo de David. El pacto de Dios con David estableció a los descendientes de David como la dinastía permanente de Israel. Por lo tanto, solo los herederos de David podían reclamar legítimamente el trono de Israel. En muchos lugares de las Escrituras se enseña claramente que Jesús pertenecía a la casa de David. Para enumerar solo algunos, lo vemos en Mateo capítulo 1 versículos 1 al 25, Romanos capítulo 1 versículos 1 al 3 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 y el capítulo 22 versículo 16. Ahora que hemos visto los requisitos de Jesús para la realeza, pasemos a las maneras en las que Jesús cumplió la función de servicio real. Anteriormente dijimos en esta lección que la función básica de un rey es ejercer fielmente el gobierno en nombre de Dios sobre su nación vasalla, especialmente mediante la administración de la ley de Dios. Ahora, todos los cristianos reconocemos que Jesús no completó su trabajo durante su ministerio terrenal. De hecho, Jesús continúa trabajando desde el cielo y en la iglesia en este momento, y con el tiempo volverá a completar su obra. Ha hecho más de lo que era suficiente para nosotros para demostrar que en realidad Él es el Cristo, el Rey davídico que Dios envió para restaurar su reino. Consideraremos la función de Jesús como rey usando las mismas categorías que hemos observado en el trasfondo del Antiguo Testamento para este oficio. El cumplimiento de la justicia, la aplicación de la misericordia y la promoción de la fidelidad. Veamos primero el cumplimiento de Jesús de la justicia. Al igual que en nuestra sección sobre el Antiguo Testamento, exploraremos el concepto de justicia en dos ámbitos, comenzando con el de justicia internacional. Durante la mayor parte de su ministerio terrenal, Jesús no se involucró directamente con los gobiernos humanos, pero sí buscó la justicia al hacer la guerra contra el reino de Satanás y sus demonios, y al liberar a su pueblo de la tiranía del pecado. Las Escrituras describen esto como una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás en pasajes como Lucas capítulo 11 versículos 14 al 20 y Efesios capítulo 2 versículo 2. Por lo tanto, es razonable comparar su ministerio con las antiguas formas en las que los reyes del Antiguo Testamento buscaban la justicia internacional a través de la guerra. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 12 versículo 28, «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». En este versículo, Jesús indicó que los exorcismos que realizaba eran prueba de que estaba al mando del reino de Dios en la batalla contra el reino de Satanás. Los reyes del Antiguo Testamento también ejercían la justicia internacional mediante la participación en las negociaciones de paz con otras naciones. Aunque Jesús no hizo esto a menudo, recibió tributo de manera pacífica de los sabios de Oriente que le llevaban regalos en Mateo capítulo 2. Estos sabios eran representantes de las naciones extranjeras y sus intenciones eran fomentar la buena voluntad entre las naciones y el recién nacido rey de Israel.
Además de ejercer la justicia internacional, Jesús también defendió la justicia de Dios respecto a lo nacional en Israel. Al igual que otros reyes humanos, Jesús no acostumbraba a involucrarse en disputas personales. En cambio, se las dejaba a los tribunales y autoridades menores. Pero sí exhortaba a la justicia a sus pueblos frecuentemente. Esto lo vemos en pasajes como Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26, y el capítulo 12, versículos 15 al 21, así como Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Jesús también garantizaba que él mantenía un registro de las buenas y las malas obras con el fin de pagarlas en su regreso como juez. Este aspecto de su función real es evidente en pasajes como Mateo capítulo 10, versículo 15, capítulo 11, versículos 22 al 24 y el capítulo 12, versículo 36, donde habló de condenas específicas que tomarán lugar en el futuro. También lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 22, en donde se indica que Él es quien llevará a cabo la condenación. Además de ejercer la justicia, Jesús cumplió con la función de rey mediante la aplicación de la ley de Dios con misericordia. Jesús demostró la misericordia real imitando la compasión de Dios hacia sus criaturas. Mostró tolerancia cuando las personas pecaban. Comprendió su debilidad. Les proveyó y les concedió alivio de su sufrimiento. Veremos la manera en que Jesús demostró su misericordia en dos ámbitos, empezando con el escenario internacional. A nivel internacional, el rey tenía que tener misericordia por las naciones y por la gente que se sometía a Dios. Y Jesús hizo eso de varias maneras. Una de ellas fue que sanó de manera milagrosa a muchos gentiles que estaban fuera de la nación de Israel. Por ejemplo, sanó a la hija de la cananea en Mateo capítulo 15, versículo 28. Sanó al siervo de un centurión romano en Mateo capítulo 8, versículo 13, y exorcizó una legión de demonios de un hombre en la región gentil de Decápolis en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Por otra parte, Jesús ministró en varios lugares de gentiles, incluyendo Tiro, Sidón y Decápolis, para que su mensaje y su obra se convirtiera en una luz de revelación para los gentiles, tal como Simeón había profetizado que sucedería en Lucas capítulo 2, versículo 32. Pero incluso más evidente que la misericordia internacional era la misericordia que Jesús como rey mostró a nivel nacional. En su papel de rey, Jesús era responsable de tratar al pueblo de Dios de la misma manera en la que Dios le hubiera tratado, y eso significaba tratarle con misericordia. El rey ideal era un rey misericordioso que reflejaba el mismo patrón que Dios mostraba de cuidado y atención. Jesús le mostró gran misericordia a Israel como su rey. Pasó años instruyéndole y exhortándole pacientemente. Realizó innumerables milagros, sanándole de sus enfermedades, expulsando demonios, creando alimentos para los hambrientos e incluso resucitando a los muertos. Pero tal vez el milagro que mejor demuestra su misericordia de rey es el sanar al hombre paralítico, que se registra en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 7, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 11 y Lucas capítulo 5, versículos 17 al 25. En esa ocasión, Jesús no solo curó a este hombre de su parálisis, sino que le perdonó sus pecados. Y también hizo algo similar en Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, donde le perdonó los pecados a la mujer que le ungió los pies con perfume. Todo pecado es una transgresión y una ofensa contra Dios, quien es el máximo estándar de justicia. Además, como Dios es el máximo rey y el juez final, Él es el único que tiene autoridad para perdonar tales ofensas en su contra. Solo Él tiene la autoridad para demostrar misericordia a este nivel. Pero como Jesús era el rey vasallo justo de Dios, Dios le delegó a Él la facultad de conceder el perdón para que Jesús pudiera aplicar la misericordia de Dios a su pueblo también.
La tercera forma en la que Jesús cumplió con la función de rey fue mediante la ejecución de la ley de Dios de una manera que promovía la fidelidad a Dios. Como hicimos con los temas de la justicia y de la misericordia, consideraremos la promoción de la fidelidad de Jesús en dos partes, comenzando con el escenario internacional. La forma más directa en la que Jesús promovió la adoración sincera y la obediencia a Dios fue predicando el reino de Dios a las naciones gentiles. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4 versículos 13 al 25, en el capítulo 24 versículo 14, Lucas capítulo 24 versículo 47, y especialmente en las comisiones de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 y en Hechos capítulo 1 versículo 8. En ambas comisiones, Jesús mandó a sus seguidores a hacer discípulos de todas las naciones y a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Y por supuesto, Jesús también promovió la fidelidad a nivel nacional. Al igual que con su trabajo internacional entre los gentiles, Jesús promovió la fidelidad dentro de la nación de Israel, especialmente a través de la predicación del Evangelio. Mientras iba de pueblo en pueblo, le mandaba a la gente a arrepentirse, a apartarse de sus pecados y a ser leales a Dios, dado que el reino de Dios estaba cerca. Escuchemos la manera en la que Mateo resumió la predicación de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Vemos resúmenes similares en Marcos capítulo 1, versículo 15 y Lucas capítulo 5, versículo 32 y en el capítulo 10, versículo 13. Y encontramos ejemplos de este tipo de predicación en muchos lugares de los evangelios. Habiendo examinado los requisitos y la función del oficio de rey, estamos listos para ver cómo cumplió las expectativas del Antiguo Testamento del futuro rey mesiánico. A lo largo de la historia de Israel, las debilidades y pecados de sus reyes le impidieron cumplir con sus responsabilidades ante Dios. Incluso los líderes fieles como Moisés, Josué y David, quienes se sometieron a la ley de Dios y cuidaban de su pueblo, no eran capaces de hacer todo lo que Dios pedía. A lo mucho, proveían paz y seguridad por un corto tiempo. Sin embargo, los requisitos de la ley eran demasiado grandes para que pudieran cumplirse siempre. La ley es simplemente demasiado difícil para que cualquier ser humano caído la cumpla, a tal grado que satisfaga a Dios. Por otra parte, incluso los mejores líderes se veían limitados por la edad y la muerte. Problemas como estos son identificados en varios pasajes de la Biblia, incluyendo Zacarías capítulo 4, versículo 6, Hechos capítulo 13, versículos 34 al 39, Hebreos capítulo 4, versículo 8 y Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Los reyes que gobernaron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento nunca obtuvieron las bendiciones más grandes de Dios para su pueblo. No pudieron. Eran seres humanos caídos y frágiles, pero sus fracasos crearon la esperanza de que Dios finalmente cumpliera su pacto con David, enviando a un hijo justo de David a rescatar a su pueblo. Ese rey sería empoderado de manera especial por el Espíritu de Dios para no estar limitado por la fragilidad humana normal. Él sería el que guardaría la ley de Dios de manera perfecta, como el redentor de las fallas de la línea de David y de la nación de Israel y de la raza humana. Y ese es exactamente el tipo de rey que Dios envió en la persona de Jesús. A través de Jesús, el Hijo justo de David, el Mesías, Dios finalmente hizo por la humanidad lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Juan 12. Consideraremos la forma en la que Jesús cumplió estas expectativas del Antiguo Testamento, enfocándonos en 4 aspectos de su reinado. En primer lugar, veremos que Jesús restauró la dinastía davídica. En segundo lugar, nos centraremos en la libertad y victoria que le dio a su pueblo. En tercer lugar, consideraremos el reino eterno que trajo Jesús. Y en cuarto lugar, veremos que ese reino está en todo el mundo. Comencemos con el hecho de que Jesús restauró la dinastía davídica.
En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, Jesús se identifica de manera específica como el hijo de David de la profecía, quien restauraría la dinastía de David. Escritores inspirados hicieron esta conexión en pasajes como Mateo capítulo 1 versículo 1, Lucas capítulo 3 versículo 31 y Romanos capítulo 1 versículo 3. El apóstol Pablo lo proclamó en Hechos capítulo 13 versículos 22 y 23. Y Jesús afirmó ser el hijo mesiánico de David en Mateo capítulo 21 versículos 15 y 16 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 y el capítulo 22 versículo 16. Esta evidencia demuestra que Jesús era realmente el hijo de David que fue profetizado, el futuro rey mesiánico que cumpliría los propósitos del reino de Dios para toda la creación. Como heredero del trono de David, Jesús comenzó a cumplir con los propósitos del reino de Dios, primero restaurando un remanente fiel dentro de la nación de Israel, es decir, sus fieles apóstoles y discípulos. Más tarde, como Jesús mandó en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, estos seguidores ampliaron sus seguidores al evangelizar y discipular tanto a judíos como gentiles en todas las naciones a las que pudieron llegar. Y sus discípulos continuaron avanzando en el mundo haciendo aún más discípulos. Este proceso ha continuado desde entonces, con el resultado de que el reino terrenal de Dios ahora incluyó un gran porcentaje de la población del mundo y está presente de cierta manera en casi todas las tribus y los países del planeta. Jesús también cumplió con las expectativas del Antiguo Testamento al dar libertad y victoria a aquellos que le eran fieles. Durante su vida en la tierra, Jesús actuó decididamente para darle libertad a su pueblo mediante la victoria sobre sus enemigos espirituales, tales como el pecado, la muerte y los demonios. Escuchemos las siguientes palabras de Mateo capítulo 1 versículos 21 al 23. El ángel del Señor le dijo a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este pasaje, Mateo comparó el nacimiento de Jesús con el niño Emmanuel, mencionado en Isaías capítulo 7, versículo 14. En el contexto de la profecía de Isaías, el niño Emmanuel era una señal de que Dios era el rey guerrero que estaba con su pueblo en la batalla. Él lucharía por ellos y derrotaría a sus enemigos, trayéndoles libertad de la opresión a través de la victoria en la guerra. Y esto es lo que hizo tan especial a Jesús. Él era el rey profetizado que Dios usaría para combatir y derrotar al enemigo más grande de todos, el pecado. Vemos este mismo tema en Juan capítulo 8, versículo 36, en donde Jesús dijo que solo Él podría liberar verdaderamente del pecado. Jesús también le dio victoria a su pueblo sobre la muerte. Pablo habló de esto en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 9, y 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, en donde se nos asegura que la resurrección de Jesús derrotó tanto al pecado como a la muerte por nosotros. Ahora, en cierto sentido, el pecado y la muerte siguen siendo un problema para nosotros, puesto que todavía pecamos y nuestros cuerpos mueren. Pero ya tenemos victoria sobre estos enemigos, puesto que ya no tienen el poder de controlarnos y condenarnos. Y algo similar ocurre en el caso de los demonios. Como nuestro gran rey, Jesús los ha derrotado y nos ha dado la victoria. Todavía nos molestan y nos tientan, e incluso nos pueden hacer daño físicamente, pero no tienen poder para mantenernos en la esclavitud o para dañar nuestras almas. Escuchemos cómo Pablo describió la victoria de Jesús sobre los demonios en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús regrese, derrotará por completo a todos los enemigos que se oponen a Él y a su pueblo. Pero incluso ahora, ya ha realizado un juicio preliminar contra aquellos que nos podrían hacer más daño a fin de asegurarnos libertad de su dominio.
La tercera expectativa del Antiguo Testamento para los reyes que Jesús cumplió fue la de establecer un reino eterno. El Antiguo Testamento predijo que el Rey prometido daría paso a un reino que existiría para siempre. Sería el cielo en la tierra y duraría para siempre bajo su rey davídico. Y el Nuevo Testamento afirma que el reinado de Jesús durará para siempre en pasajes como Mateo capítulo 19 versículos 28 y 29 y el capítulo 25 versículo 34, Lucas capítulo 1 versículo 33 y Hebreos capítulo 1 versículos 8 al 13. Pero, ¿dónde está este reino ahora? ¿Cumplirá Jesús realmente esta expectativa? ¿O todavía estamos en espera de que lo haga? Jesús estableció su reino mesiánico claramente antes de ascender a su trono en el cielo. Vemos esto en pasajes como Mateo capítulo 12, versículo 28, donde Jesús dice que su poder de expulsar demonios demostraba que él ya había traído el reino de Dios. El exorcismo no era una señal de que el reino ya estaba en camino. Más bien era una prueba de que el reino ya estaba presente en poder y que su rey estaba sacando a sus enemigos. Y si bien algunos estudiosos argumentan que el reino no vino en la forma visible que muchos esperaban, Jesús insistió en que era un error buscar sus manifestaciones físicas en el sentido del poder político tradicional. Como le dijo a los fariseos en Lucas capítulo 17 versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por último, la cuarta expectativa del Antiguo Testamento para el rey davídico que cumplió Jesús fue que estableció un reino mundial. Cuando Jesús regrese, toda la nueva tierra será parte de su reino, y su poder físico y reinado reemplazará a todos los gobiernos terrenales. Por ahora, su reinado universal es fundamentalmente espiritual, como podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Pero cuando regrese, será también un reino físico. Apocalipsis capítulo 21 y 22 muestran una imagen gloriosa de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde Jesús reinará como rey desde su capital, la Nueva Jerusalén. El Nuevo Testamento deja en claro que Jesús es realmente el tan esperado Rey mesiánico, el Hijo de David, que vino a traer el reino de Dios a la tierra. Él no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, ni sus expectativas durante su ministerio terrenal, pero cumplió tantas que demostró que Él es el verdadero Rey y nos ha asegurado que va a venir de nuevo para terminar lo que empezó. En ese día, su reino cumplirá perfectamente los propósitos originales de Dios para la creación. El mundo entero será el reino terrenal de Dios, libre de pecado y sufrimiento, seguro en paz y prosperidad y bendecido por la comunión con Dios y la presencia de Dios. Hasta ahora, en nuestra lección sobre Jesús el Rey, hemos explorado el trasfondo del Antiguo Testamento del oficio de Rey de Jesús y el cumplimiento de este oficio en Jesús. Ahora estamos listos para reflexionar en nuestro último tema importante, la aplicación moderna del papel de Jesús como Rey. Si bien hay muchas maneras de describir las implicaciones modernas de la realeza de Jesús, una manera útil de describirlas se puede encontrar en la pregunta y respuesta 26 del Catecismo Menor de Westminster. En respuesta a la pregunta, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey? El Catecismo responde, Cristo ejecuta el oficio de Rey sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos, y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. En términos de teología sistemática, esta respuesta describe las maneras en las que la realeza de Jesús impacta en nuestras vidas en tres categorías tradicionales. En primer lugar, Jesús está sujetándonos a sí mismo, es decir, nos lleva a su reino, por lo que ya no somos sus enemigos, sino sus amados ciudadanos. En segundo lugar, gobierna en su reino rigiendo y defendiéndonos. En tercer lugar,
restringiendo y finalmente venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros. Siguiendo el énfasis del Catecismo Menor de Westminster, hablaremos de la aplicación moderna del oficio de Rey de Jesús en 3 partes. En primer lugar, veremos que Jesús construye su reino. En segundo lugar, consideraremos el hecho de que Él gobierna a su pueblo. Y en tercer lugar, nos centraremos en la forma en la que vence a sus enemigos. Veamos primero cómo Jesús construye su reino. Consideraremos cómo Jesús construye su reino desde 3 perspectivas. La primera es la meta de su obra, la segunda es la manifestación de su reino en el mundo y la tercera, el método que Jesús está usando para construir su reino. Comencemos con la meta de la obra de Jesús. Las Escrituras enseñan que Dios planea convertir al mundo entero en su reino terrenal para que su gobierno en la tierra refleje su gobierno en el cielo. Esto lo vemos en pasajes como Mateo, capítulo 6, versículo 10, donde Jesús nos enseñó a orar para que viniera a nosotros su reino, y para que su voluntad se hiciera tanto en la tierra como en el cielo. Y vemos esto en la imagen de los nuevos cielos y la nueva tierra descrita en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Por lo tanto, en términos generales, la meta de Jesús de construir el reino es la de convertir al mundo en el reino terrenal de Dios, adecuado para que Él lo pueda habitar, y lleno de personas completamente leales a Él. Pero si la meta es que Dios tenga un reino terrenal, ¿qué papel juega Jesús? Bueno, a pesar de que Dios es el Rey Supremo de toda la creación, Él ha nombrado a Jesús para gobernar de una manera más directa, por lo que el reino de Dios es también llamado el reino de Jesús. En este sentido, Dios es como un emperador del antiguo cercano oriente y Jesús es su rey vasallo. Y como Jesús quiere complacer a su emperador, se ha dedicado a lograr la meta de Dios. Escuchemos cómo Pablo describe el sometimiento de Jesús a Dios Padre en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y 28. Luego el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Como supremo Rey vasallo de Dios, Jesús tiene autoridad sobre el reino de Dios e incluso sobre la creación. Y está usando esa autoridad para vencer todo lo que se opone a Dios y para someter todo a Dios, con el fin de lograr los propósitos de Dios para su creación. Pero, ¿qué significa esta meta para nosotros? ¿Cómo debemos responder los cristianos modernos a la idea de que la meta de Jesús es convertir al mundo entero en el reino de Dios? Bueno, la respuesta es que nosotros debemos hacer del reino de Dios la meta principal de nuestra vida también. Cualquier otra meta que tengamos, como ganarnos la vida, proveer para nuestras familias, mantenernos saludables, recibir educación, todas ellas deben ser abordadas de manera que avancen el reino de Dios. Como Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». El segundo aspecto que mencionaremos de la forma en la que Jesús edifica su reino es la manifestación del reino en el mundo. Muchos teólogos de todas las épocas se han dado cuenta de que cuando el Nuevo Testamento habla sobre la manifestación actual del reino de Jesús, a menudo asocia al reino con la iglesia. La relación entre el reino y la iglesia es descrita en muchos pasajes de las Escrituras, incluyendo pasajes como Efesios capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 20, y Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. A modo de ejemplo, escuchemos la discusión entre Pedro y Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje menciona al menos 3 cosas que asocian estrechamente al reino con la iglesia. En primer lugar, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y continuó esta declaración diciendo que él daría a Pedro las llaves del reino de los cielos. Notemos la conexión aquí. Pedro, un apóstol y parte de las bases de la iglesia, tendría poder sobre el reino de los cielos. Un segundo detalle que enfatiza la relación entre el reino y la iglesia es el hecho de que Pedro se refirió a Jesús con el título de Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Esta fue una referencia específica al hecho de que los reyes eran ungidos con aceite para marcar su derecho al trono. Entonces, al llamarle Jesucristo, Pedro estaba identificando a Jesús como el rey davídico que había sido profetizado, y es en ese papel de rey que Jesús construiría a la iglesia. Y un tercer detalle en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19, que indica una estrecha relación entre el reino y la iglesia, es que Jesús tenía la intención de que la iglesia participara en la batalla entre el Hades o infierno y el reino de los cielos. Estos detalles apuntan al hecho de que Jesús y Pedro veían a la iglesia y al reino estrechamente relacionados entre sí. Pero aunque estén estrechamente relacionados, en el Nuevo Testamento, la iglesia y el reino no son exactamente idénticos. La mayoría de los académicos coinciden en que el reino es un concepto mucho más amplio que la iglesia. El Nuevo Testamento enseña que la gloriosa etapa final del reinado de Dios sobre la creación se inició en la primera venida de Cristo. Desde entonces, el reino de Dios en la tierra ha continuado creciendo y sometiéndose a muchas de las facetas de la cultura humana a Dios. Y cuando Cristo regrese, el reino de Dios será manifestado a fondo sin oposición y por completo, y a través de cada aspecto de la naturaleza humana y la cultura. Pero ¿cómo se ajusta la iglesia a ese esquema de la historia? Básicamente, la iglesia es el núcleo del reino de Dios en la tierra en la época actual. Nosotros nos dedicamos a promover el reino de Dios ahora. Y cuando Cristo vuelva, vamos a heredar todas las bendiciones del reino. Hasta que ese momento llegue, difundiremos el Evangelio de Cristo enseñando todo lo que Él ordenó a fin de ampliar el reino manifestado de Dios en todas las dimensiones de la sociedad humana en la mayor medida posible antes del regreso de Cristo. Ahora que hemos considerado la meta de Jesús para edificar su reino y la manifestación de su reino, debemos recurrir a los métodos que Jesús utiliza para construir su reino. Jesús construye su reino de 2 maneras principales, las cuales involucran directamente a la iglesia. Añade más personas a la iglesia y amplía sus fronteras geográficas. En el Nuevo Testamento, Jesús comenzó a reunir personas principalmente de Israel. Pero en su ascensión le instruyó a la iglesia que extendiera su reino desde Judea hasta Samaria y así hasta los confines de la tierra, como podemos leerlo en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Jesús está construyendo su reino al ampliar la iglesia para incluir a toda la raza humana y cubrir el mundo entero. Pero, ¿cómo es que nosotros, la iglesia, respondemos y participamos en esta obra? En términos generales, la respuesta a esta pregunta se encuentra en las palabras de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como podemos ver, los principales métodos que Jesús utiliza para construir su reino son la evangelización, el bautismo y la enseñanza bíblica. Y en lugar de llevar a cabo estos métodos por sí solos, Jesús le ha asignado a la iglesia que los lleve a cabo en su nombre. La evangelización nos lleva a la fe, el bautismo nos une a la iglesia, y la enseñanza nos ayuda a crecer en formas que fortalecen a la iglesia y la llevan a expandirse más.
Después de examinar las aplicaciones modernas de la idea de que Jesús construye su reino, reflexionemos en el hecho de que Él gobierna a su pueblo dentro de ese mismo reino. Consideraremos dos aspectos de la manera en que Jesús gobierna a su pueblo. Primero, nos concentraremos en el hecho de que lo gobierna por su bien. Y segundo, veremos que lo defiende de sus enemigos. Veamos primero cómo Jesús gobierna a su pueblo. El gobierno de Jesús se enfoca en asegurar nuestro bien eterno, aquellas bendiciones que disfrutaremos con Él para siempre. Todo aquel que se acerca a Dios recibe misericordia y perdón, como podemos ver en pasajes como Juan capítulo 6, versículos 35 al 37, capítulo 7, versículo 37 y el capítulo 10, versículos 28 y 29, así como en Hechos capítulo 5, versículo 31. Él nos adopta como herederos de Dios y comparte con nosotros todas las bendiciones del pacto que se ha ganado a través de su perfecta obediencia. Podemos leer acerca de estos aspectos del gobierno de Jesús en Hechos capítulo 13, versículos 34 al 39, Romanos capítulo 8, versículos 17 y 32 y Hebreos capítulo 2, versículo 13. Por otra parte, Él nos otorga todas estas bendiciones como su don de gracia, como leemos en Juan capítulo 1, versículo 16, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y muchos otros pasajes. El gobierno amoroso de Cristo nos provee el bien temporal en el mundo actual. Él nos da su presencia a través del Espíritu Santo, como podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 33, Gálatas capítulo 4, versículo 6 y Filipenses capítulo 1, versículo 19. Nos provee dirección de manera clara en la Biblia para que podamos servirle fielmente, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, Gálatas capítulo 6, versículo 2 y Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nombra líderes para la iglesia, delegándoles autoridad y poder para servir a su pueblo, como podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. El Rey Jesús no es un dictador cruel. Él es un rey amoroso que se preocupa por nosotros y nos provee. Su gobierno es una bendición que nos beneficia ahora y para siempre. Y nuestra respuesta a este gobierno debería ser obvia. Con el fin de recibir las bendiciones que nuestro Rey tiene para nosotros, tenemos que someternos a su gobierno. Debemos ser obedientes a su ley y confiar en su misericordia y poder para superar nuestros fracasos y dificultades. Y por supuesto, debemos estar agradecidos por su liderazgo y alabarlo por su bondad para con nosotros. Ahora que hemos hablado acerca de las implicaciones del hecho de que Jesús gobierna a su pueblo, reflexionemos en la idea de que Él también nos defiende. Hay muchas maneras en las que Jesús defiende a los creyentes, pero para los propósitos de esta lección nos centraremos en tres solamente. En primer lugar, Jesús nos defiende contra la tentación del pecado. Como nuestro Rey, Jesús nos defiende contra la tentación de muchas maneras. Por ejemplo, se nos advierte acerca de la tentación con tiempo, como leemos en Mateo capítulo 6, versículo 13. Nos fortalece para resistir el pecado, como leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 16, y nos protege de situaciones que nos abruman o nos atrapan, siempre asegurándose de que tengamos una manera de evitar el pecado, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18. En segundo lugar, cuando caemos en tentación, Jesús nos defiende de la corrupción del pecado. Una manera en la que Jesús nos defiende contra la corrupción es disciplinándonos y corrigiéndonos cuando pecamos, para que no seamos sometidos al dominio del pecado. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 46, versículo 28, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y muchos otros pasajes. Y otra forma en la que nos defiende contra la corrupción es dándonos el don del perdón y la limpieza de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, como podemos ver en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. En tercer lugar, Jesús nos defiende de las acusaciones del pecado. Todos los cristianos somos propensos al pecado, y cuando pecamos,
Satanás trata de persuadir a Dios para condenarnos, como leemos en lugares como Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Pero Jesús nos defiende de estas acusaciones para que Dios nos considere como perfectamente justos. Aunque las Escrituras hablan a menudo de la intercesión de Cristo por nosotros en términos de su oficio sacerdotal, Romanos capítulo 8, versículo 34, indica que esta también es un aspecto de su realeza. Como gran rey vasallo, Jesús defiende a su pueblo contra las acusaciones e intercede por nosotros ante el gran emperador que es el Padre. Como Jesús nos defiende de manera tan fuerte, podemos luchar contra el pecado con gran confianza. Si nos basamos en su fortaleza para resistir la tentación y en su perdón para limpiarnos de los efectos del pecado y en su defensa para protegernos de las consecuencias del pecado, nada puede hacernos daño. Jesús es el gran y poderoso guerrero que nos guía en la batalla contra el pecado. E incluso si no luchamos bien, de todas formas no podemos perder, porque Él no lo permite. Siempre nos guardará y nos protegerá, nos perdonará y limpiará, nos defenderá y nos absolverá. Y finalmente, nos llevará a las bendiciones inagotables de su reino eterno. Ahora que hemos visto las maneras en las que Jesús gobierna a su pueblo, estamos listos para reflexionar en el hecho de que también vence a sus enemigos. Cuando se viola la ley de Dios, muchas personas salen heridas. Esto lo vemos todos los días al cometerse un delito. Hay víctimas que han sido robadas o estafadas o golpeadas o traicionadas o incluso asesinadas. Y en el lenguaje de las Escrituras, los delincuentes que cometen estos crímenes se han hecho enemigos tanto de sus víctimas como de Dios. Y la respuesta adecuada del gobierno es atrapar y castigar a estos criminales. Su juicio, se supone, debe ser tanto una sanción adecuada por sus crímenes como una manera de proteger a sus víctimas y el resto de la sociedad de nuevos delitos. Las Escrituras hablan de esto en pasajes como Proverbios capítulo 20, versículo 8 y el capítulo 25, versículo 5. Y algo similar ocurre en el caso del juicio que Jesús hace. Castiga tanto a sus enemigos como a los nuestros de acuerdo a su justicia, con el fin de ejercer un castigo por sus crímenes. Pero también los castiga como un acto de bendición y de benevolencia con nosotros, con el fin de protegernos de su pecado y su violencia, para purificar y proteger al mundo que está creando para nosotros. Por ello, el juicio y la destrucción de los pecadores es una parte fundamental de la misión de Jesús de transformar el mundo en el reino terrenal de Dios. Para que el mundo sea agradable a Dios y adecuado para que lo habite, y para que podamos disfrutar de sus bendiciones eternas, la corrupción del pecado debe ser eliminada de éste por completo. Como vimos anteriormente en esta lección, Jesús comenzó a enjuiciar a muchos de sus enemigos como a nuestros enemigos durante su ministerio terrenal. Estos enemigos incluyen el pecado, la muerte y los demonios. La victoria de Jesús sobre estos enemigos es segura, pero no ha terminado de castigarlos todavía. Así es que, en la época actual, Jesús sigue enjuiciándolos y completará su juicio solo cuando regrese. Este hecho se enseña en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas versículo 6 y Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 y 14. Pero Jesús y su iglesia también tienen otros enemigos. Todo pecador que no se ha sometido a Cristo es un ciudadano del reino de Satanás y enemigo de Dios. Las Escrituras lo dejan claro en Mateo capítulo 13, versículos 37 al 43, Lucas capítulo 19, versículo 27 y Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. En la actualidad, Jesús enjuicia parcialmente a algunos de estos enemigos durante su vida terrenal, como cuando Herodes fue herido de muerte en Hechos capítulo 12, versículo 23, porque permitió que la gente lo tratase como un dios. Pero generalmente Jesús se distingue de sus antepasados al enjuiciar a sus enemigos, pues retiene con paciencia su juicio hasta el momento de su regreso. Los apóstoles tenían claro que el gobierno de Jesús como rey incluiría el día del juicio en el futuro en el cual todo el mundo respondería a su gobierno y a su ley. Este juicio de los últimos días se menciona en lugares como Hechos capítulo 17, versículo 31, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, y Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31.
El día del juicio es una parte central de la obra de Cristo como Rey, ya que va a satisfacer su justicia hacia los pecadores, su misericordia hacia los creyentes y su fidelidad al Padre mientras Él purifica su reino. Aunque la doctrina del juicio final puede ser aterradora para aquellos que no han recibido a Cristo como Señor, esta no es mala. Estas advertencias son una oportunidad para los infieles de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón, la misericordia y la gracia de nuestro Rey Jesucristo. Sí, son expresadas en términos enérgicos, pero en el fondo son las ofertas de bendición a aquellos que se arrepienten. De hecho, esta es la razón por la que las presentaciones del Evangelio en la Biblia a menudo contienen una advertencia del juicio futuro. Por ejemplo, podemos ver esto en Mateo capítulo 21, versículos 32 al 44 y Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. La enseñanza de la Biblia sobre el juicio final debe ser muy alentadora para los creyentes. Se nos asegura que nuestro sufrimiento no es en vano. Cada mal será reparado, como leemos en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 10. El juicio de Cristo es motivo de adoración porque destruirá la presencia, corrupción e influencia de toda forma de maldad que resultará en un mundo purgado del mal y perfecto que heredaremos y habitaremos para siempre. Como el ángel proclamó en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». En esta lección hemos visto el oficio de Rey de Jesús. Hemos considerado el trasfondo del Antiguo Testamento de su oficio en términos de sus requisitos y funciones y las expectativas para su futuro. También hemos visto el cumplimiento de cada uno de estos aspectos del oficio de Rey en Jesús. Y hemos explorado la aplicación moderna de la realeza de Jesús en cuanto a la forma en que Jesús edifica su reino, gobierna a su pueblo y vence a sus enemigos. En esta serie hemos resumido las riquezas de la doctrina de Cristo. Hemos visto a Jesús como el Redentor de toda la historia. Hemos considerado su vida y ministerio. Y hemos explorado sus oficios como profeta, sacerdote y rey. Sin embargo, nuestro conocimiento de Jesús no debe ser puramente académico, sino que, una vez que comprendamos quién es Él y comprendamos lo que Él ha revelado acerca de sí mismo, lo amaremos y lo seguiremos a lo largo de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en nuestras casas, nuestro trabajo y nuestras iglesias.